Buen día, quien les habla es el profesor Jackson Castillo. En esta oportunidad vamos a desarrollar un tema del curso de geografía. El tema lleva como título hidrosfera. Bueno, la hidrosfera es una ciencia que se encarga de estudiar la distribución del agua, tanto la parte continental, que sería el agua dulce, como la parte oceánica, que sería el agua salada. Entonces, en la parte continental tenemos a los ríos y tenemos a los lagos, ¿no? Empezamos con los ríos. En primer lugar, no hay que olvidar que la disciplina de la geografía que se encarga de estudiar los ríos se llama fluviología y el tipo de agua es lótica, puesto que se encuentra en permanente desplazamiento. Los ríos, entonces, las partes de los ríos, ¿no?, son muy variadas, ¿no? Por ejemplo, tenemos el cauce, conocido también como alveo, le dicen también lecho, le dicen también madre. ¿Qué viene a ser el cauce? ¿Qué viene a ser el alveo? El terreno, la cavidad por donde discurre el agua del río, ¿no? Terreno o cavidad por donde discurre el agua del río. Por otro lado tenemos al caudal. En varias oportunidades ustedes en las noticias han escuchado, ¿no?, o han leído que los ríos peruanos normalmente en los primeros meses del año están muy caudalosos, ¿sí? Entonces, en primer lugar, ¿qué es el caudal? El caudal viene a ser el volumen de agua, la cantidad de agua que carga un río. Entonces, cuando nosotros escuchamos en las noticias que el río está caudaloso, quiere decir que el río tiene una gran cantidad de agua en esos momentos. Ahora, dentro de caudal encontramos ciertas peculiaridades como avenida, estiaje, aforo. ¿Qué viene a ser la avenida? La avenida viene a ser el aumento del caudal del río. ¿Ah? El aumento del caudal del río. Normalmente el caudal del río acá en Perú aumenta en los primeros meses del año. El estiaje viene a ser lo contrario, la disminución del caudal del río. ¿Ah? Disminución. Estiaje disminuye caudal del río. El caudal del río disminuye normalmente en estaciones como el invierno, ¿sí? Es decir, junio, julio, agosto, los ríos tienen poco caudal. Y el aforo viene a ser un lugar, viene a ser la zona donde se registra, ¿ya? Es una zona donde se registra la variación del caudal de un río, ¿sí? Entonces, todos los ríos o los ríos más importantes tienen que tener obligatoriamente una estación de aforo, un lugar donde tiene que haber un fluviómetro, donde tiene que estar ahí una persona permanentemente registrando la variación del caudal. Por ejemplo, el único río que conocen, el río Moche, tiene su estación de aforo en la zona de Quirihuaca, ¿sí? Entonces, ¿qué es una estación de aforo? Una zona, un lugar donde se registra la variación del caudal. ¿Listo? Entonces dejamos caudal, vamos con curso. El curso del río viene a ser el recorrido de las aguas desde su naciente. La mayoría de los ríos a nivel mundial tienen como naciente principal por ahí un lago, una laguna. También hay nacientes producto del descongelamiento del hielo, de la nieve, ¿no?, hasta la desembocadura. Recuerda que hay dos tipos de desembocadura, estuario y delta. Entonces el curso es desde el recorrido, desde la naciente hasta la desembocadura. Recorrido de aguas, kilómetros. ¿Ah? Longitud también le dicen. Entonces el curso se divide en superior, medio, inferior. Superior, conocido también como curso joven, puesto que el agua se desplaza rápido, y ahí se recomienda la construcción de las represas. ¿Ah? La construcción de las represas en esa zona. ¿Sí? Represas. Las represas, los reservorios, los embalses, que son lugares para almacenar agua y poder utilizarla en época de estiaje, en época donde el caudal disminuye. El curso medio es el lugar por donde el agua no va ni tan rápido ni tan lento, por eso también se le conoce como el curso adulto. Y ahí los ingenieros recomiendan construir las centrales hidroeléctricas, ¿no? Las centrales hidroeléctricas.
Bueno, las centrales hidroeléctricas sirven principalmente para la generación de energía. ¿Sí? Entonces, nosotros aquí, ejemplo, utilizamos energía eléctrica que proviene de la central de Huallanca, que está justamente en la parte media del río Santo, ahí en el departamento de Ancash. Y ahí para que vayan sacando sus conclusiones, qué tan importantes para nosotros los ríos, ¿no? Ya que nos van a beneficiar con agua en época de estiaje y también genera electricidad. El curso inferior ya el río se desplaza lentamente, ¿no? Y ahí es donde se le conoce con el nombre de la vejez del río y donde se van a formar los valles aluviales, ¿no? Los valles aluviales. Por ejemplo, ¿no? Nosotros que nos encontramos en la ciudad de Trujillo, nos encontramos en el Valle Aluvial Santa Catalina, muy cerca del río Moche. O sea, normalmente los ríos cuando están a puertas de desembocar, en este caso al mar, van a formar valles y esos valles son muy importantes porque van a concentrar bastante material que es idóneo para los sembríos. Listo, ahí tenemos el curso de los ríos, superior, medio, inferior. Por acá tenemos el régimen de los ríos, que viene a ser la variación periódica de las aguas, ¿no? Variación periódica de aguas. Hay régimen regular y hay régimen irregular. Cuando te dicen régimen regular, el agua del río regular es que casi no varía. El agua del río casi no varía. ¿Ah? O sea, se mantiene el agua durante el año. Por ejemplo, tenemos a los ríos amazónicos, ¿no? El río Ucayali, el río Marañón, el río Amazonas, son ríos de régimen regular. Claro que te acabo de comentar que en meses como junio, julio, agosto, etc., el caudal disminuye un poquito, pero de esos ríos prácticamente es imperceptible, ¿no? Irregular es lo contrario. Irregular es que el agua varía categóricamente, ¿no? Y la mayoría de los ríos de la costa del Perú son de régimen irregular, varían categóricamente. El río Moche, por ahí tiene algo de agua enero, febrero, marzo, ¿no? Abril. Sin embargo, vamos en junio, julio, agosto, tiene escaso caudal, prácticamente seco, ¿no? En ciertas zonas, ¿no? Entonces, irregulares son aquellos que varían caudal. Por otro lado tenemos al talvej, que viene a ser la parte más profunda de un río, y es común, es corriente que si hay un río entre dos estados, obligatoriamente se utiliza el talvej como límite fronterizo entre esos dos estados. Ejemplo, para llegar a Colombia tienes que cruzar el río Putumayo. Entonces, ¿qué parte del río Putumayo se tiene en cuenta para dividir Perú-Colombia? Es el talvej, ¿sí? Tiene importancia política, sirve de límite fronterizo. O sea, la parte más profunda sirve de límite fronterizo. Listo, ahí tenemos entonces a los ríos. No olvidar que son súper importantes porque gracias a los ríos nosotros tenemos agua para poder satisfacer nuestras necesidades y también energía eléctrica. Vamos con los lagos. Los lagos es agua estancada. Entonces los lagos es estudiado por la limnología. Y el agua estancada se le conoce con el nombre de léntica, ¿verdad? Entonces hay una clasificación de lagos por origen, por génesis. Tenemos a los tectónicos, a los glaciares, a los residuales, bueno, y otros. Los tectónicos son aquellos que el agua se ha acumulado producto de la falla, de los plegamientos en las partes más profundas. Por eso los tectónicos son reconocidos como los lagos más profundos del planeta, ¿verdad? Ahí tenemos al lago Victoria, que se encuentra ubicado allá en la zona de Kenia, de Tanzania. Esto está en el continente africano. El lago Victoria es catalogado como el tercer lago más extenso del planeta. En Perú tenemos nuestro lago, nuestro famoso lago, el lago Titicaca, ¿no? Es un lago compartido, Titi Perú, el resto Bolivia. No es un lago netamente peruano. Sí, es un lago compartido entonces, ¿no? Es el lago, de hecho, más extenso que tiene Perú. Hay que recordar algo importante. Perú solo tiene dos lagos, ¿no? Uno es el lago Titicaca y el otro es el lago Chinchaycocha.
Ambos son lagos de origen tectónico. Quiere decir que acá en Perú que abundan las lagunas, no los lagos. Listo, de ahí tenemos a los lagos de origen glaciar, que se van formando productos del descongelamiento del hielo, de la nieve. Por el momento son los más abundantes del planeta. Ahí tenemos al lago superior, que es el segundo lago más extenso del mundo. Si quieren conocer, este lago está ubicado entre la República Federal de Canadá y la República Federal de USA, Estados Unidos de América, para que entiendan, ¿ya? Es un lago compartido entre dos estados norteamericanos, segundo lago más extenso del mundo. Acá en Perú ya no tenemos lagos de origen glaciar, pero sí tenemos lagunas. Por ejemplo, Yanganuc, que actualmente pues se ha partido debido a un alud, ¿no? Para una zona le dicen Chinancocha y para la otra zona le dicen Orconcocha. Está ubicado allá en el departamento de Ancash, la famosa Cordillera Blanca. Y finalmente tenemos a los lagos, las lagunas de origen residual. ¿Sí? Antes, hace millones de años, eran mares, pero producto de las fuerzas diastróficas, hoy son lagunas. Y ahí se encuentra el lago más grande del planeta, que es el lago Caspio, el más grande del mundo, con 350.000 kilómetros cuadrados de extensión. Si quieren conocer, este lago se encuentra allá en Rusia, se encuentra en Irán, en Azerbaiyán, ¿no? Bueno, varios países de ahí. Kazajistán también, por ahí, ¿no? Por esa zona, parte asiática. Y acá en Perú tenemos una lagunita de origen glaciar o tuma. Quieren conocer, se encuentra allá en el departamento de Ica. ¿Listo? Entonces los lagos también son súper importantes porque con los lagos se regula la temperatura, también hay recursos ictiológicos, son destinos turísticos por excelencia, entonces es importante mantener los lagos, las lagunas, ¿no?, protegidos. Vamos por acá ya con el agua oceánica, agua salada, ¿no?, agua léntica también, estancada, los océanos. Los océanos en el planeta son 5, ahí están, ¿no?, Pacífico, Atlántico, Índico, Ártico y Antártico. Bueno, el Pacífico es el océano más grande del planeta, ¿sí? Es el océano que tiene la mayor cantidad de islas. La isla más grande del Pacífico se llama Nueva Guinea, acá lo tenemos, y la fosa más profunda de este océano se le conoce con el nombre de las Marianas, ¿ya? La fosa de las Marianas. Tiene una profundidad de 11.033 metros, ¿eh? Tremenda fosa, ¿sí? Las Marianas. De este el océano Atlántico, el segundo más voluminoso, ¿sí?, el océano que recepciona el agua de los ríos más caudalosos del mundo, como el Amazonas del Congo, el océano de mayor tráfico comercial en la actualidad, el océano donde la isla más extensa se llama Groenlandia, que dicho sea de paso, es la isla más grande del mundo, y la fosa más profunda ahí se le conoce con el nombre de Puerto Rico, la fosa de los boricuas, ¿ya? Puerto Rico. Tiene más de 8.000 metros de profundidad, allá en el mar Caribe. ¿Sí? Vamos con el tercer océano, el Índico, debe ser más voluminoso, es el más cálido, el más salado, lamentablemente es el más contaminado por los derrames petroleros. La isla más grande del Índico se llama Madagascar, ¿sí?, la parte oriental del continente africano. La fosa más profunda se le conoce con el nombre de Java, la fosa de Java. ¿Ya? Ahí está. Por acá tenemos el océano glacial ártico, donde abundan los icebergs, que son bloques de bloques de hielo enormes, ¿no? Justamente con uno de estos se chocó el Titanic hace mucho tiempo atrás. La fosa más profunda ahí se le conoce con el nombre de Eurasia. La fosa de Eurasia. ¿Ya? Ahí está Eurasia. Listo, finalmente el océano glacial antártico, que en buena hora es el menos contaminado porque la Antártida, recuerda que es un continente donde no hay población humana, ¿no? Y mientras no haya población humana, esa zona va a estar libre de contaminación. La fosa más profunda,
ahí se le conoce con el nombre de el sándwich del sur. Sándwich, para que entiendan, ahí está. Sándwich del sur. ¿Listo? Y finalmente, percátate que hemos puesto mares. Los mares son parte de los océanos. Los mares es estudiado por la talasología. ¿Ya? Talasología. Entonces, los mares, tenemos 3 tipos de mares. Mares epicontinentales, mediterráneos e insulares. Los epicontinentales son los que rodean a continentes. Ahí está el mar de Grao, que es catalogado como el mar más rico del mundo, por la gran cantidad de riquezas ictiológicas, ¿sí? Bueno, por la flora marina, la fauna marina es impresionante en el mar de Grao. Bueno, el nombre oficial es mar peruano, sino que de cariño mar de Grao. Mar Báltico, este está al norte de Europa y lamentablemente es el mar más contaminado. ¿Ah? El mar más contaminado también por los derrames petroleros. ¿Listo? Y por otro lado, los mares mediterráneos son aquellos que están rodeados de tierra, tienen una conexión, una pequeña conexión a través de los estrechos con los océanos. Ahí está el Mar Rojo, que es el mar más salado que tiene este planeta, con 4.1% de cloruro de sodio. Lo común en los mares es 3.5%, pero este mar tiene 4.1%, demasiada sal, debido también a la calidez de la zona, climáticamente hablando. El Mar Negro es el mar más peligroso del planeta, porque no tiene olas, ¿sí? El más peligroso del planeta, el Mar Negro. El mar Mediterráneo es el más comercial, el más antiguo. Bueno, tiene bastantes peculiaridades este mar, ubicado ahí en Europa. Bueno, también es parte de África, parte del Asia, ¿no? El Mediterráneo más comercial, más antiguo. Y bueno, los insulares, aquellos mares que están rodeando islas. Ahí tenemos al Coral, que es el mar más extenso de todos los mares. No olvides entonces que una cosa es océano y otra cosa es mar, ¿no? Pero claro, los mares, parte de los océanos. El océano el todo, mar parte. Listo, entonces por hoy eso ha sido todo. Nos vemos en otra oportunidad.